En este episodio de Guillermo a Fondo, en los sexenios de Calderón y Peña, cuando se encontraba una fosa clandestina, se registraba puntualmente la víctima entre las víctimas de homicidio. A partir del sexenio pasado, desapareció primero la contabilidad de fosas clandestinas y de víctimas en fosas clandestinas, y luego pues se dejaron de registrar estas personas. El gobierno de México, el gobierno federal, dice que hay una reducción importante en el número de homicidios dolosos que se cometen en México. Y sí hay una reducción, dicen los expertos. Sin embargo, hay que afinar las cifras porque no son tantos los que han bajado. Hay una diferencia entre lo que dice el INEGI y lo que dicen las fiscalías. El INEGI en el 2025, según el programa universitario de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, aclara estos datos. Hay 3.600 homicidios que no fueron a dar a las carpetas de investigación, de acuerdo con datos del INEGI. De esto hablamos hoy con el Observatorio Nacional Ciudadano. Te invito a que te quedes en esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo, el periodista Guillermo López Portillo. Seguimos con estos episodios y también con algunos reportajes de estos temas que pues han provocado el interés de su servidor Guillermo López Portillo con este sitio, ¿no? Con este canal que es Guillermo a Fondo o su amigo Guillermo López Portillo, periodista en YouTube. Y hoy estamos con Francisco Rivas. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto estar contigo de nuevo. Francisco, ¿cuál es tu cargo actualmente y cuánto tiempo ya estás en Observatorio Ciudadano? Llevo 14 años siendo el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Pues felicidades por la labor. Se han dedicado básicamente a estudiar desde la sociedad civil este fenómeno de la inseguridad pública y la seguridad pública. Y de hecho, el observatorio nace como un esfuerzo de la sociedad civil por ahí de el 2011. Si recuerdas, en 2009 se dieron los acuerdos de Palacio Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad. Y en ese contexto se decidió impulsar a un observatorio ciudadano que tenía que operar prácticamente como una especie de Infonavit, es decir, recursos públicos y privados en conjunto a servicio de entender avances y retrocesos en materia de seguridad pública. Lamentablemente, como suele ocurrir en estas ocasiones, sociedad civil y gobierno no se lograron poner de acuerdo, y al inicio el observatorio nace como una organización paraguas, es decir, una organización de organizaciones que tenía la función de pues exponer todo lo que hacían las diferentes organizaciones que en ese entonces existían, como era pues México Unido contra la Delincuencia, México SOS, Alto al Secuestro, México Evalúa, en materia de seguridad. Lamentablemente tampoco logró funcionar muy bien esta especie de organización de organizaciones, y es cuando me invitan ya para crear una única organización que tenía el fin, pues primero de entender qué era lo que ocurría en materia de delitos, entender las áreas de oportunidad de una administración o de las administraciones, impulsar sociedad civil local. Tan es así que el observatorio cuenta con 33 observatorios locales que replican nuestro trabajo a nivel local, atender víctimas, ayudarle al gobierno a mejorar sus
capacidades y competencias, y desde entonces es lo que hemos hecho. Hemos ayudado a mejorar la política en materia de combate al secuestro, a reducir ahí donde es posible la incidencia de hechos de corrupción en las fiscalías y policías locales, mejorar las competencias de las policías locales. Hemos impulsado reformas en la ley y pues hemos atendido a muchas de las víctimas que en este país pues no habían sido escuchadas por parte de una autoridad. Ujú. Entonces, en Observatorio Nacional Ciudadano que tú encabezas, está actualmente, ¿tiene algún consejo? ¿Tiene alguna representación privada de la sociedad civil o incluso del gobierno? No, son solo de civiles. De hecho, nosotros como organización nunca hemos recibido fondos públicos mexicanos. Hemos competido por grants internacionales. Obviamente, quien fue en su momento el mayor impulsor de estos grants fue el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID y de INL, que es la agencia que coordina la cooperación en el marco de, en su momento, Iniciativa Mérida, hoy el Acuerdo Bicentenario. Y luego donaciones de privados y particulares mexicanos. En nuestro consejo participan organizaciones civiles, siguen participando organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia o México Evalúa, Transparencia Internacional, Fundación Este País, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex. Es decir, participan organizaciones y también tenemos algunas participaciones de individuos de diferentes sectores que están comprometidos con México. Ujú. Eh, ¿Y cómo se las vieron con el recorte de ayuda internacional de Estados Unidos? ¿Les ha afectado directamente? Ha sido muy, muy relevante. De hecho, pues han surgido varios fenómenos al mismo tiempo. Ahora sí, como se suele decir coloquialmente, el hambre se juntó con las ganas de comer. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos cierra la cooperación internacional a través de USAID. INL no cierra, pero pues lo dejan prácticamente en cero. De hecho, nosotros teníamos en ese momento dos grants de USAID que pues, murieron de muerte violenta y otros dos de INL. Uno de ellos era un proyecto muy importante relacionado con la reducción y en la persecución de la corrupción en las fiscalías, que nos permitía pues monitorear cómo ocurría estos hechos en las fiscalías. Teníamos ¿Me desde repites monitores. las siglas? ¿Qué quiere decir esas siglas? INL es la Agencia para la Cooperación y el Estado de Derecho, que ¿Y pertenece al gobierno de Estados Unidos o al Departamento de Estado? pertenece al Departamento de Estado y es Y ellos tenían un fondo importante y lo dejan en ceros. tenían un fondo muy importante. De hecho, pues recibíamos recursos nosotros, impunidad cero. O sea, habían varias organizaciones que tenían TOGIL, o sea, que tenían recursos de INL para favorecer precisamente según los pilares de Iniciativa Mérida en su momento y luego del Acuerdo Bicentenario, que tenían como objetivo el fortalecimiento institucional mexicano. Cuando lo dejan en ceros, pues nosotros, evidentemente, de un día para otro, el año pasado nos dijeron ya no pueden ejercer un solo centavo. Y pues ello está asociado a salarios, está asociado a actividades y un apoyo que hacía, Francisco, digamos, a ¿tuvieron las que cortar fiscalías. ustedes personal o proyectos se fue Ambos. parte del equipo? ¿Cuántos se fueron? Fueron la gran mayoría. De hecho, nosotros, porque no solo pasó eso, también teníamos cooperación franco-alemana que cuando cambia en la configuración del gobierno alemán, pues esa también congelan esa cooperación. Teníamos cooperación de algunas fundaciones alemanas asociadas al gobierno alemán, que también en la medida en la que salen de gobierno, pues dejaron de contar con recursos. Y Francisco, ¿cuántas personas o qué porcentaje de ustedes se quedaron fuera o sin proyecto, sin trabajo? prácticamente el 95% del personal. Es No, decir, impresionante, impresionante. teníamos 72 colaboradores y hoy actualmente somos 5. Qué bruto.
Y no, y hay otro fenómeno también, que muchos Impresionante. de los Cuando donadores cuando más se nacionales, requiere, cuando más se necesita la organización como ustedes, es cuando la desfondan y primero el gobierno de México corta muchísimos apoyos, ¿no? Desde el sexenio anterior y ahora las organizaciones internacionales. Qué bruto. ¿Y cómo le han hecho para sobrevivir, Francisco? pues con muchas dificultades, principalmente con fondos propios, y cuando digo fondos propios, me refiero a fondos propios, porque te digo, el otro aspecto que a mí me parece más preocupante es que el gobierno mexicano ha insistido en perseguir a nuestros donadores, o sea, con el objetivo de que seamos menos críticos y recortarnos espacios, pues también le han pedido a nuestros donadores que dejen de donar o los han de alguna manera investigado y expuesto. Entonces, pues la situación sí se ha vuelto bastante crítica, ha sido muy difícil. Actualmente se empiezan a abrir grants, no solo de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos, Ujú. que se espera se puedan operar a partir del próximo año, pero Ajá. este No, año ha sido no un se año de abrió, resistencia. perdón, con el gobierno de Sheinbaum, alguna parte del gobierno de Sheinbaum no abrió algún camino para dejar de, digamos, oprimir este ahorcamiento, para aligerar el ahorcamiento a ustedes y otras organizaciones civiles, no, para nada. Mira, como te digo, afortunadamente nosotros nunca hemos recibido fondos públicos mexicanos, ni Ujú, del gobierno federal, ni de gobiernos estatales, ni de nadie. ujú, Pero una de las características es que al contrario, se ha vuelto mucho más cerrado el cerco alrededor del trabajo de la sociedad civil. Nosotros somos de las pocas organizaciones que mantienen la condición de donataria autorizada, pero como sabes, Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el IMCO, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones similares, pues ya no son donatarias autorizadas, o sea, han perdido su estatus. Eso evidentemente hace mucho más complicado el poder ujú. recibir fondos. Bueno, pues un momento muy duro. Ahora te quiero preguntar, estamos con Francisco Rivas, titular del Observatorio Nacional Ciudadano. Yo soy Guillermo López Portillo. Estamos en el sitio www.guillermolopesportillo.com y también en guillermoafondo.com. También yo me ha costado un trabajo sobrevivir como periodista independiente, pero lo hemos logrado. Nos ha costado mucho trabajo, pero seguimos existiendo, Francisco. Gracias por esta entrevista. Te quiero comentar qué ha pasado con el asunto de la seguridad pública en este periodo de estos 2 últimos años. Se habla de resultados pues, que podrían parecer espectaculares, pero no quería yo dejar de pasar el punto de vista de ustedes. Hay unas cifras, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de 55,000 detenidos de organizaciones criminales y se habla de una baja en los homicidios dolosos, es decir, en ejecuciones, entiendo, criminales. ¿Qué han analizado ustedes sobre esto? A ver, lo que hemos encontrado son varias cosas. Primero, el tema de la reducción de algunos delitos parece más una decisión de reformar la estadística, es decir, de hacer cambios estéticos no necesariamente sustanciales. Nosotros fuimos la primera organización que encontramos que gran parte de los homicidios los habían transferido las carpetas de investigación por homicidio a una categoría que pues no hacía ningún sentido, que era la de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Esta es una categoría delictiva en donde pues nada más se deberían registrar dos tipos de sucesos. Uno son la inseminación artificial no voluntaria, o sea, recordarás estos casos que se dieron principalmente al inicio del sexenio de presidente Peña, que habían agarrado a algunas mujeres, eran víctimas de trata y las embarazaban para luego pues vender los productos o darlos en adopción ilegalmente. Y el otro caso son los suicidios asistidos o inducidos. Es decir, si tú tienes una participación en el suicidio de alguien o si por lo contrario incitas a alguien a que se suicide, eso va dentro de esa categoría. Por algún extraño motivo, el sexenio pasado esa categoría se disparó y llegó a ser
de 44 casos diarios, cosa que pues no hacía, de verdad, no parece absolutamente irreal. O sea, estos dos delitos, que es el suicidio asistido o el embarazo no deseado inducido también, pues son casos marginales, no deberían de ser casos de una ocurrencia de 44 por día. Lo que nos indicaba, pues precisamente una anomalía estadística, y cuando empezamos a hacer solicitudes de transparencia descubrimos que ahí estaban registrando los homicidios. Esto hasta la fecha se ha mantenido, parece que también ahí hubo una ligera disminución, pero pues evidentemente hoy todavía mantenemos niveles que no se explican por sí mismos. Es decir, lo que suponemos es que malamente registran donde no tienen que registrar los homicidios. El otro caso, pues obviamente está asociado a las desapariciones de personas. En México, lamentablemente, pues sabemos que desaparecen también decenas de personas por día, y parece que parte de la disminución de los homicidios, pues en realidad tiene que ver con el hecho de que ya no se están buscando a las personas que desaparecen, e incluso cuando se encuentran las fosas clandestinas, parece que ya no las están registrando como antes en las carpetas de investigación por homicidio. Como tú bien sabes, y en parte, pues tu hermano, que también es un gran activista de estos temas, cuando se encontraba una fosa clandestina previo al gobierno de López Obrador, lo que se hacía es se iniciaba una carpeta de investigación por homicidio doloso en principio, y luego pues se podía reclasificar a culposo si todo apuntaba a que no hubiese sido una situación dolosa. Parecería raro que una fosa clandestina no sea dolosa, pero digamos, podría existir este caso. Sin embargo, lo que sí se registraba era cuántas víctimas se encontraban dentro de esta fosa clandestina. Perdón si soy tan gráfico, pero como sabes, una fosa clandestina no necesariamente implica que ahí se encuentre una víctima de homicidio. Para que uno pueda afirmar que hay una víctima de homicidio en una fosa clandestina, tiene que encontrar por lo menos una cabeza o por lo menos un torso. Porque tú podrías encontrar millones de osamentas, o sea, podrías encontrar 10 millones de falanges, pero eso no necesariamente implica que ahí murió alguien. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Te recordamos que si quieres adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, lo puedes hacer en nuestro sitio web www.guillermolopesportillo.com/libro, en Amazon, Google, Apple, Kobo, Candy, El Sótano, en sus versiones de papel y digital. En el sexenio, en los sexenios de Calderón y Peña, cuando se encontraba una fosa clandestina, se registraba puntualmente la víctima entre las víctimas de homicidio. A partir del sexenio pasado, desapareció primero la contabilidad de fosas clandestinas y de víctimas en fosas clandestinas, y luego pues se dejaron de registrar estas personas. Entonces, hoy, si se encuentra una fosa clandestina como la que se encontró al lado del estadio en Guadalajara, o la que se acaba de encontrar hace unos días más también en Guadalajara, pues hoy ya esas víctimas aparentemente no las están reportando donde las deberían reportar. Esto también facilitaría una disminución sostenida de los homicidios. Yo creo que hay algunos avances en algunos temas de seguridad y hay algunos avances en reducción de homicidios, no necesariamente en la magnitud y en la consistencia con la que ha insistido este gobierno. Lo mismo pasa en temas de detenciones. Nos hablan de decenas de miles de detenidos, pero estos no aparecen en los registros de detenciones. Es decir, pues si hubiera habido un aumento tan importante de las detenciones en México, estas deberían aparecer dentro de los registros de las personas privadas legalmente de la libertad, en la Sí, estadística se de hablaba, por personas. ejemplo, de una cifra de 56,000, 55,000 detenidos. García Carcucha en una de las conferencias. Y uno de mis compañeros reporteros hacía una nota y decía que
pues que en un lapso de un año y medio, el 40% había quedado libre. Entonces, también eso creo que no nos los han comunicado, no nos los han explicado. Exactamente. Yo creo que ¿Tú tienes es alguna normal que cifra al respecto? ¿Cuántos han sido detenidos o no? Digamos, no hay claridad en esta cifra. no hay claridad en esta cifra, porque como tú bien sabes, incluso el sexenio pasado se puso en marcha el Registro Nacional de Personas Privadas de la Libertad. Es decir, cuando te detenía una policía local, tenía que registrar que había detenido a Francisco Rivas y lo había llevado a tal agencia o a tal ministerio público, y de ahí había sido, pues le habían dado prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada, lo que fuese. Y eso impactaría en el número de personas que en la estadística en la que reporta INEGI sobre personas privadas de la libertad, pues debería impactar. 50,000 personas son muchísimas. Y cuando volteas a ver, la población penitenciaria no ha tenido una variación en los últimos 2 años. Es decir, si los detuvieron, no sabemos dónde los pusieron. Y si los detuvieron, no Oye, sabemos cuál ha y sido el falta estatus. información, ¿no? Porque yo pedí la información a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Y protección ciudadana. y Protección Ciudadana, y también la pedí a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las dos me dijeron que no eran, eh, o Autoridad sea, competente. me Ujú. rechazaron dar la información de inmediato, ¿no? O sea, la verdad es que no hay una disposición a estar informando con claridad qué está pasando con estas cifras que quiere presumir el gobierno de manera quizá muy presumida y poco analítica. Bueno, hay otro aspecto que también es importante decir en términos de la reducción de delitos. Eh, ¿Qué hace el gobierno para manifestar este aumento tan importante, o más bien esta disminución tan importante de los delitos? Compara aleatoriamente 2 meses entre sí. Es decir, comparan el último mes del sexenio anterior contra el último mes de este sexenio y te dicen, hay una reducción de tanto. Eso metodológicamente es incorrecto. Lo que se debe comparar son periodos similares. O sea, tú puedes comparar enero 2025 contra enero 2026, puedes comparar el primer cuatrimestre del año, puedes comparar los veintitantos meses de la administración actual contra los veintitantos meses anteriores, pero comparar septiembre 2024 contra el mes de mayo o de junio de 2026, pues es algo metodológicamente incorrecto, porque también pues lo que omite es decirnos cómo se ha comportado a lo largo del periodo del delito. Yo creo que hoy la administración, insisto, ha tenido mejoras importantes, principalmente en términos de talento. Omar es alguien muy capaz, es alguien con una profesionalidad probada, es alguien que conoce muy bien la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional. Tu equipo es un equipo talentoso y preparado. eh, Respecto a los neófitos que tuvimos el sexenio pasado, pues como fue el caso de Durazo o el caso de Rosa Isela, que pues eran personas que de seguridad pública no sabían absolutamente nada. Entonces, creo que en ese sentido hay un avance importante, creo que hay un gobierno mucho más echado para adelante en términos de combate específicamente a la delincuencia organizada, a la extorsión de funcionarios, se han tomado De decisiones. los aspectos que me parece positivo es que se reconoció el nivel de extorsiones que tenemos, ¿no? Y se abrió una línea que pues no había dónde denunciar. También estaba como la gente a dónde llamo, ¿no? O sea, había una línea aquí en la Ciudad de México que la verdad tiene muchos años funcionando, creo que bastante bien, pero no había una federal, ¿no? Y ahora como que dijeron, pues sí, está muy grave y tenemos 1 millón o 2 millones de extorsiones, o sea, o intentos de extorsiones al día o al mes, o no sé, pero las cifras son de cientos de miles de extorsiones o intentos de extorsiones en México, esa es la realidad. A ver, según datos de INEGI, por año ocurren aproximadamente entre 5 y 6 millones de intentos de extorsión.
De estos se consuman aproximadamente 250,000 por año, que es una cifra brutal. Ahora, tú ves, de esas 250,000 que sí se consuman, la mitad aproximadamente se denuncian, pero en realidad el número de carpetas de investigación que se inician por año en materia de extorsión apenas llega a los 10,000. O sea, la cifra negra en materia de extorsión es brutal, es de más del 99%. Eh, el 089 no es exacto que sea un número nuevo. El 089, que es el número de denuncia anónima, existe desde el sexenio de Calderón. En algunos momentos operó muy bien, particularmente en el sexenio de Peña. El sexenio pasado se desmanteló y ese desmantelamiento sigue de alguna manera vigente, porque yo te invito a que hables al 089. Yo te puedo decir que hablo por lo menos, porque como todos los mexicanos recibo por lo menos unas 3 llamadas de intento de extorsión por semana, entre WhatsApps, entre que te llega un SMS que te dice que te llegó una fotomulta, o los supuestos bancos que te hablan una y otra vez. Pues eso, cuando ves el conjunto de situaciones, lamentablemente, pues uno llama al 089 y el servicio no ha mejorado. La atención ciudadana sigue siendo extremadamente deficiente. Te tardas prácticamente 1 hora para denunciar una extorsión de un número que ha sido denunciado miles de veces y que sigue vigente. Entonces, pues lo que hay que hacer sería dar de baja esos números para que entonces pues no estemos recibiendo constantemente estas llamadas. O sea, lo positivo este sexenio es que hay una política pública en esta materia, particularmente asociada a la extorsión eh, y corrupción de funcionarios públicos, que se hicieron reformas a la ley para fortalecer y ampliar el catálogo de actividades que se incluyen en la extorsión. Es muy positivo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública haya desagregado la cifra entre extorsión telefónica y extorsión presencial, o más bien extorsión presencial y extorsión no presencial, cosa que es positiva porque el no presencial puede incluir teléfono, correos electrónicos, etcétera. Sin embargo, pues todavía sigue siendo bastante marginal los resultados en esta materia, porque finalmente la federación opera hasta un cierto punto. Una parte muy importante de la combate a los delitos tiene que pasar por estados y municipios. Y hay un principio básico de la administración pública que te dice que el amor se ve en el presupuesto. Cuando volteamos a ver lo ocurrido en los últimos 7 años, pues encontramos una caída importante de recursos que no se ha subsanado. El sexenio pasado, fiscalías y policías estatales perdieron más del 40% de sus recursos. Las policías municipales por 5 años no recibieron ni un solo peso de aportaciones federales, o sea, es decir, tenían para pagar nómina en algunos casos, en otros ni eso, pero nada más. Y eso afectó profundamente la operación y las capacidades de estas instituciones, y este sexenio no hemos logrado subsanar y regresar a los niveles que teníamos antes de 2018, que de por sí eran bajos y deficientes, pero que no eran tan bajos y tan deficientes como lo son ahora. Se necesitaría mucho más ejemplos claros de que sí están cambiando las cosas para poder decir que emprendimos la vía correcta. Como sabes, Guillermo, yo de segunda carrera soy psicólogo, y uno de los principios que recuerdo que decía un profesor es conducta mata rollo. Particularmente cuando das terapia, pues tú tienes que enfocarte en qué hace un paciente, no qué dice. Y en el caso del gobierno federal, creo que hay muchas cosas que se dicen, no necesariamente que se hacen. Muy bien, pues Francisco Rivas, hemos tenido hoy la oportunidad de platicar contigo a cargo del Observatorio Nacional Ciudadano. Yo soy Guillermo López Portillo. Por favor, síganme. Estoy publicando también cada semana, ¿no? En Substack, esta columna Guillermo a fondo, que la verdad tengo ahí algunos cuantos cientos de suscriptores.
Ya la verdad es que me da mucho gusto y pues el tema con Francisco Rivas seguirá contigo, Francisco. Gracias y felicidades por seguir trabajando en este tema acá, tan apretados de recursos, pero con tanta necesidad de que contemos con tu visión y de otras asociaciones civiles serias como ustedes. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este episodio la puedes encontrar en Spotify, iVoox y ahora en Apple Music. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, en Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Vendrux, y hasta la próxima.